Bueno, aquí estamos con mi tío Pepe, hermano de mi madre, que nos va a contar la historia de su madre, que fue una persona distinta en aquella época, una persona singular. ¿Y ella en qué año nació? Abuela Camila. Ella nació en 1800... 1903. Bueno, ¿y ella quién eran los padres? ¿Cómo se llamaban los padres? Pues la madre se llamaba María y el padre se llamaba Antonio. Antonio. Que se dedicaba en aquel tiempo que le ponían a herrar a las bestias y eso, y al mismo tiempo, como no había veterinario, pues curaba muchos animales, muchas bestias, que cogía y los curaba. Y salía alguna enfermedad, alguna cosa que tenía, pues cogía y los curaba a los animales. ¿Y ella cuántos hermanos tenía? Pues ella tenía un hermano y 5 hermanas. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Pues era María, Dolores, Camila, Isabel y Rosario. ¿Y el hermano? El hermano se llamaba Antonio, que tendría unos 20 años, que murió de accidente, era cuando la guerra, y entonces estaba colocado en esto de aviación, y entonces empezaron los enemigos a bombardear aquello, y entonces los avisaron que saliera, porque iba a bombardear aquello, y entonces al salir por las puertas dio la casualidad que cayó todo el umbral de las puertas y lo cogió ahí y murió, lo mató. ¿Y abuela en qué año ella se casó, no? ¿Con cuántos años se casaría? ¿Se casó joven? Sí, 17. 17 años, cerca de 18 se casó. ¿Con quién? Con José Barea Campo. Que se dedicaba... Él se dedicaba al campo, pues, tenía el padre, el abuelo José, tenía tierra y entonces trabajaba, los hermanos ellos trabajaban todos con su padre en el campo, en Pica, que tenía un campo ahí y ahí trabajaba el abuelo. Bueno, entonces se casó. ¿Y abuela qué es lo que hacía? ¿Ella a qué se dedicaba? Pues abuelo se dedicaba al campo y ella ¿qué se dedicaba? Sí, en aquel tiempo, como no había matrona y eso, pues entonces la abuela hacía de matrona, estaba protegida por el médico que había aquí también, don Miguel Polo Fernández, o sea, don Miguel Fernández Polo, al contrario de lo que la gente dice don Miguel Polo, no, era don Miguel Fernández Polo. Y entonces ella pues hacía las veces de matrona, que no tenía título y nada, pero tenía mucho conocimiento, porque en aquella época pues la mujer tenía muchos hijos, porque estaba protegido también por el gobierno, pues le daban vivienda, le daban dinero, le daban tierra también para proteger, para que hubiera mucha gente, porque terminó la guerra, pues estaba España farto de personas, entonces lo que hacía era el gobierno proteger a las personas para que tuvieran máximo de hijos que tuviera. Entonces la abuela pues cogía y hacía las veces de matrona, no tenía ya título ni nada, pero cogía ella y hizo especie de un curso que iba mucho a Sevilla, que era don Julio Talegón, que vivía en la calle Jerónimo Hernández, o sea, en Sevilla, bajando la calle Regina a la derecha, esa calle que desemboca a Santa Zorángela de la Cruz, ahí vivía don Julio Talegón. Entonces don Julio Talegón, como la abuela iba mucho a Sevilla con mujeres que se ponían malas sin de parto, pues entonces dicen, pues le vamos a hacer a usted especie de un documento, una cosa especial, para que usted pueda entrar al hospital cuando quiera, y cada vez que venga usted con alguna enferma, alguna persona así, nos lo comunica aquí en Ventanilla y ya usted pues entra como si fuera una persona titular. Y de ahí viene la cosa de la abuela, y ya pues aquí no había prácticamente nada, la abuela ponía inyecciones que se los mandaba a don Miguel, le mandaba que le pusiera a la abuela
las inyecciones y ella ponía inyecciones y hacía De matrona. de matrona. No tenía título, pero hacía de matrona porque estaba protegida, porque iba mucho a Sevilla. Entonces cuando una mujer se ponía mala, que necesitaba tener que salir afuera, entonces don Miguel cogía y le mandaba razón a mi madre a decir que buscara a Rafael Crespo, que teníamos entonces, lo que había aquí era un solo camión que lo tenía ahí, para que hiciera el favor después de pagarle de llevar a esa persona. Pero había veces que, claro, que el hombre no tenía ganas o no quería ir o algo, y entonces cogía y lo obligaban porque iban a recortar a Boliví. Sí. Y entonces cogía y venía un guardia y le decía, tiene usted que levantar, tiene que llevar usted a esta persona, tiene que llevar usted a Sevilla porque está en caso grave y la tiene usted que llevar. Entonces ponían especie de un colchón, una cosa, porque entonces no había nada, el coche estaba descubierto, entonces acostaba a la enferma, la acostaba ahí, cuanto que llegaba ahí al hospital, al hospital de la Macarena, que era el único hospital que había. Entonces la abuela comunicaba de que quién se justificaba quién era, entonces automáticamente pues ya pasaba ella con la enferma directamente allí al hospital. Y entonces ella allí la atendía y eso. Entonces don Julio Talegón, que era el director de ese, fue el que le hizo especie de un documento a la abuela para poder entrar y salir sin problema ninguno al hospital. Don Julio Talegón Márquez, que vivía, como he dicho yo, en la calle Jerónimo Mundante, que es la segunda calle bajando de la Encarnación, la segunda calle a la derecha. Esa es la calle esa que desemboca el Zoraje de la Cruz. Bueno, ella que lo que hacía, ayudar a las mujeres a que tuvieran los niños. ¿Y ella cobraba algo o no cobraba? No, ella no cobraba nada, sino lo que buenamente querían regalarle por la atención que tenía. Ella ni cobraba ni podía cobrar porque no era titular. Entonces pues, le hacían regalos, eran unos tiempos malos, en aquel tiempo a lo mejor le regalaban, ¿qué te digo? Por a lo mejor una docena de huevos, o le regalaban garbanzos, porque era una época muy mala, que no había nadie, tenía nada para comer, y entonces se lo da, pero que la abuela lo hacía sin tener ninguna clase, es porque le gustaba y casi la obligaban porque era la única persona que podía en el pueblo hacer esa cosa que hacía. Y entonces era rara la noche que no la llamaban porque entonces tenía muchos niños. Tenía muchos niños y casi siempre de noche era cuando tenían más. Entonces me acuerdo que una noche vino una noche de agua lloviendo y relámpagos, por entonces para que llovía más caro. Vino un señor que estaba en la Zorrilla, estaba de pastor, y vino en busca de la abuela, de que la mujer estaba mala, estaba de parto. Y entonces traían dos bestias, una para el hombre y otra para la abuela, que venía, la bestia que venía la abuela venía enganchada al cuello de la bestia que llevaba ese hombre. Pero cogieron por el cementerio y había mucho barro, muchas cosas, se rebaló el animal y se cayó la abuela del caballo de la bestia, se cayó al suelo. No le pasó nada, desgraciadamente no le pasó nada, pero sí se llenó todo de barro y eso. Entonces se subió otra vez, porque había allí junto al cementerio, había una piedra, una cosa, y de ahí entonces la abuela era joven, se subió otra vez, y estando allí en la Zorrilla, atendiendo a esa mujer que estaba de parto, pues llegó otro señor de Carija, preguntando por la abuela, que estaba la mujer de mala, que estaba de parto. Entonces el abuelo le dijo que a dónde estaba, que estaba un pastor que había en la Zorrilla, que estaba allí. Entonces cogió el hombre, yo viendo que estaba también, fue allí en busca de ella y pudo atender a aquella mujer, y cogió y se fue a Carija, estaba allí en Carija, y estuvo allí 2 días, por ahí estuvo allí en Carija atendiendo a esa mujer. Cuando vino la abuela, los 3 días o 4 de que se fue para la Zorrilla hasta que volvió, pues vino ella y traería un par de kilos de garbanzos y una docena o 2 de huevos, que era lo que le habían podido regalar. Pero es que estando allí había otro que estaba esperándola también, no voy a decir quién es, una persona también muy pobre, en aquel tiempo éramos trompos, del barrio alto, y entonces la abuela dio mucha lástima y le regaló los huevos
a esa otra mujer que atendió la abuela. Entonces estuvo unos cuantos días por ahí, como que día trabajando y Sí, no ganó nada. estuvo 3 días, 3 noches y un día o 2. Pero vi toda llena de barro de 2 días antes que se había caído de la bestia. Y claro, y venía con el vestido todo lleno de barro y eso, y entonces eso no ganaba nada. Lo que buenamente le podían regalar, que era poco porque eran unos años muy malos. Aquellos años eran años muy malos, era cuando no había nada que comer, y ni había trabajo, ni había nada. Joder. Y eso es lo que la abuela se dedicó todo el tiempo que pudo dedicarse a eso. Y ya tuvo unos cuantos hijos, ¿no? Sí, ya. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros 4 hermanas, 3 hermanas y yo soy el único varón. Ajá. Y ya, ¿nacieron ustedes todos aquí en Espera? Sí, nacimos todos en Espera. Entonces mi hermana la mayor estaba con el Sergio Pijorro, que le decían, que tenía un bar en el Pozo de la Calle, y estaba ella con la tía Isabel, que era hermana de mi padre, y estaba ayudándole porque también tenía muchos hijos y eso, estaba ayudándole a ella, a la tía Isabel, le estaba ayudando porque tenía unos cuantos de hijos. Y ya fueron para Sevilla. Y ya después se fueron para Sevilla, y ya me quedé yo con la abuela aquí. Yo estaba en el colegio aquí, pero muchas veces pues, cuando iba la abuela a Sevilla, pues me llevaba, por entonces los chinos no pagaban nada en los amarillos, que pasaba los amarillos, me parece que pasaba 2 veces en semana o 1 vez en semana, lo que pasaba. Me llevaba, y entonces la tía Dolores, que no tenía hijos, pues quería que me quedara allí con ella, y me quedaba yo mucho tiempo, me quedaba allí, me estaba unos pocos de meses, me quedaba con ellos, y como si fuera hijo de ella. Ellos no tenían hijos. Ellos tenían hijos, entonces me compraban muchas cosas. Cuando la gente no tenían zapatos ni nada que poner, tenía yo unas botas, que me acuerdo que yo vine con unas botas nuevas y jugábamos al fútbol, y decía a los chiquillos, no, con el bota este que tiene las botas no jugamos con él, que nos da patas, porque ellos jugaban descalzos o con una alpargata, y conmigo no querían jugar. Con el bota, unas botas que me compraba o de Cegarra o en la calle Gerona, que había un de esos que me compraba eso. Y una vez estuve lo menos 2 años por ahí, que entonces cogió y Tito Mariano cogió y habló y me puso en el colegio de San Francisco de Paula, que está en la calle frente al aparcamiento de la calle Imagen, en la calle que Santa, ¿cómo le llaman ahora? La calle Zoraje de la Cruz, Santa Zoraje de la Cruz. Y ahí estaría 1 año por ahí, y entonces iba un maestro allí que éramos amigos del tío Mariano, y entonces pues yo me lo voy a llevar al colegio como fuera hijo mío, y tú no pagas nada en el colegio. Le pagaba al tío Mariano, le pagaba a al maestro ese que tenía yo, que era se llamaba don Nicolás Gelo Rodríguez, se llamaba él. Y estaba yo en la 3.ª aula, entrando por ahí, estaba y estuve allí, pues estaría alrededor de 2 años, estuve en el colegio ese de San Francisco a ver. Y bueno, y abuela, las hermanas las hermanas de abuela, ¿que se quedaron aquí o vivían? No, las hermanas de la abuela se fueron a Sevilla, y de Sevilla se fue con una señora muy famosa, no me acuerdo cómo se llamaba, se fue a Málaga. Y ya de Málaga se fueron una y otra. Una se casó con el arquitecto provincial de Málaga, y ya esa fue tirando de las otras, como estaba bien situado, pues se casaron bien. Una se casó con el cónsul de Guatemala, otra que estaba casada con el arquitecto ese, don Miguel Jiménez, que se llamaba, no sé, estaba eso, y la otra se casó también con un practicante, también, o sea que estaban todos bien situados. Y aquí quien se quedó fue la abuela nada más, aquí en Espera con nosotros. Y entonces, claro, la hermana pues, quiso llevarse a la otra hermana, a la abuela, la quiso llevar a Málaga. Y nos fuimos a Málaga a vivir en el Palo. Entonces a la abuela le prepararon
un piso ahí en el palo y nosotros estábamos en el palo que yo era, no tendría un par de años o menos, y entonces querían colocar al abuelo en un sitio oficial, un sitio porque ya eran gente, en aquel tiempo se respetaba mucho eso, y entonces lo quisieron colocar en un centro oficial de algo, ¿no? Pero no podían colocar porque entonces tenían que haber hecho el servicio militar que le decían servía al rey. Entonces el abuelo no le podía colocar nada, entonces únicamente estuvo un año y pico colocado allí una fábrica de cemento que le dicen La Porla, que creo que existe todavía, pero ya ni al abuelo le gustaba eso porque estaba acostumbrado a ir al pueblo y al campo y no le gustaba lo de la ciudad. Entonces nos tuvimos que venir por eso porque no lo pudieron colocar si no hubieran estado colocado bien colocado en un sitio que querían ellos, un sitio oficial de ordenanza bueno, o algo, pero como no lo podían colocar en ningún lado, pues ya se colocó en la fábrica de La Porla y ya después, no sé el tiempo que estuvo, tendría yo un par de años, 3 tendría yo, y ya pues ya después nos vinimos para acá, para Sevilla, entonces era cuando de estos agrarias que había, que daban tierra y eso, entonces le dieron al abuelo una parcela, ahí en el Amarguillo que le dicen. Y entonces ahí estuvimos, yo era chico, pero vamos, después de ahí ya nos venimos otra vez a Espera, pero ya cuando venimos a Espera ya tenía yo 8 o 9 años, cuando nos venimos de ahí, iba yo mucho la abuela iba mucho a Sevilla, porque entonces vendía muchas cosas la abuela allí en el campo, y las cosas que llevaba la abuela en aquel tiempo pues llevaban cosas tras pelo, llevaban tabaco, llevaban cosas, y para acá pues traía ella otras cosas y lo vendían en el campo, que también asistían muchas mujeres allí en el campo de las que había allí, pues la asistía también, la abuela la asistía también a la gente de por allí. ¿Y ya el abuelo pues, se dedicaba aquí al campo, ¿no? Ya el abuelo, como le dieron una parcela, un terreno que le dieron ahí, a todo lo que había ahí, pues ahí estuvimos hasta que ya eso lo cogieron, lo vendieron, no sé, y le dieron un dinero y tuvieron que entregar a cada uno las parcelas que tenían cada uno. Allí abríamos, pues ahí estaba la familia de la que le decían Juan y Medio, estaba esta gente del Garabato, había mucha gente de eso que había allí, y claro, todo eso nos tuvimos que venir ya para Espera, y aquí en Espera pues cada uno se colocó donde pudo. El abuelo se colocó con el padre trabajando ahí en Pica, que eran ahí unos cuantos hermanos, y así fue la cosa. No había otra cosa más que eso, lo único que había. Unos tiempos muy difíciles, ¿verdad? Un tiempo muy difícil. Yo estaría un par de años, 3, estuve yo en Sevilla con tío Mariano y la tía Dolores. Estaría ahí hasta que ya yo fui ya mayor, que ya me vine yo para el pueblo, para Espera también, ¿sabes? ¿Y aquí a qué te dedicaste tú? Bueno, aquí no me gustaba mucho las cosas de electricidad y eso, y entonces hice yo un curso de radio técnico, era Escuela Radio Maimo, que estaba en Madrid y en Barcelona, y hice yo el curso de radio técnico de eso. Como me gustaba a mí mucho y tenía tiempo, después saqué el carnet de electricista autorizado por la Delegación de Industria también, de aquí de Cádiz, y ya yo trabajaba particularmente para las cosas de electricidad. Después me coloqué en el cine también, y ya pues llevaba yo lo del cine, llevaba las cosas de electricidad, estaba bien, yo ganaba dinero en aquel tiempo, cuando la gente ganaba 18 pesetas, me acuerdo de uno que estaba talando que decía que ganaba 18 pesetas, a mí me daban 10 duros diarios por echar cine 3 veces a la semana que echaba, porque pues entonces eso del cine estaba un perseguido y tenía que tener el carnet de operador de cine, y como yo lo tenía, pues entonces ya esto lo llevaba Curro Romano y Manuel Bollo, ese que llevaban el cine a parcería, entonces cogieron ellos el cine y ya estaba yo fijo con ellos hasta que ya me fui yo a Sevilla. Cuando fui mayor me fui a Sevilla y me coloqué allí de oficial de electricista, que estuve haciendo el policlínico, que entonces no existía el hospital, era el policlínico
que por cierto en aquel tiempo estaba estudiando allí para médico, estaba Juan Manuel, hijo del comandante, que después fue director de Tumillá. Me llevé y estuve haciendo ahí lo del policlínico, y ya después pues estuve en muchos sitios. Estuve haciendo el parado de Carmona, el parado de Ayamonte, estuve en Madrid, en la calle Morcilla, en el Ministerio de Agricultura. Estuve haciendo yo ya era yo más mayor, y tenía yo la cosa esa de electricidad. Después tenía muchos trabajos míos particulares que le trabajaba yo a Manuel González, al torero de Manuel González, a la familia esta de los Sánchez Dá también. Muchas cosas particulares que yo lo hacía después de mi trabajo. Después que salía del trabajo, a lo mejor un sábado, un domingo, algo así. Y después últimamente ya el transformador ese que se puso aquí abajo, donde iba Antoñita, ese lo monté yo con otro, y tuvimos que ir a Cádiz, tuvimos que hacer una harta de cosas que ganamos también un dinero, y ya yo me dediqué a cosas de electricidad, porque yo antes también montaba los aparatos de radio. Cogíamos y pedíamos a Barcelona los kits, los radios medio montados, y los terminábamos de montar, y entonces cogíamos nosotros y los radios que había en los campos eran de batería de coche, una batería muy grande. Entonces nosotros le vendíamos el radio con 2 pilas de petaca a la mitad de lo que le costaba el radio, pero le pagábamos nosotros por el radio viejo, le pagábamos 1000 y pico pesetas. Claro, veía el cielo encantado. Entonces, claro, nosotros le comprábamos radio, pero es que ese dinero se lo poníamos nosotros en nuevo que eso. Entonces esos radios los tirábamos nosotros por ahí, por el campo, por los pues ya nosotros habíamos hecho el negocio nosotros, y ganábamos también mucho dinero de eso. Y últimamente ya pues íbamos a uno que había estado en la cárcel muchos años, había aprendido cosas de radio técnico, y tenía un taller ahí en Jerez, y ya nos montaba los aparatos, nos salía más barato. Y yo ya iba con este de Sebastián, este de la 20 y eso, íbamos y traíamos los radios nosotros, íbamos en una moto y los vendíamos por el campo. Pero siempre ganábamos dinero porque lo que nosotros le pagábamos por el radio viejo se lo poníamos al nuevo. Pero yo encantado de 2 pilas de petaca a una batería de coche que tenía, por fíjate lo que era eso. Además cogíamos un poco emisoras y eso que nosotros poníamos eso. Y después nos dedicábamos también a transformarlo ya, que ya me junté yo ya era más mayor, con uno de arco, un técnico de arco, y montamos ahí frente a lo de Tomás, que estaba esperando la cabina, y le pedí yo permiso a Manuel del Bollo, que si podíamos, y teníamos nosotros un medio taller y montábamos nosotros los aparatos los transformábamos, porque entonces los radios del campo era de mini, una lámpara, una lámpara muy chica, y ya se transformaba a transistores. Ya no era lámpara, ya era transistores, ya eso gastaba muy poca luz, eso apenas gastaba luz, ¿no? Y siempre teníamos negocio. O sea que yo empecé a ganar dinero con 18 años. No tenía yo el carnet de operador de cine porque tenía que tener 20 años cumplidos, entonces me fui a Borno, Punta Dorado, a hacer cine allí, pero como era compadre del teniente de la Guardia Civil, y no pasa nada, como él tiene un certificado, un carnet de operador de cine de estudio, pues lo vamos a hacer como si fuera que fuera verdad, y no pasaba nada. Y entonces estuve ahí en Borno, y después estuve con otro que eran 2 cuñados, que estuve en el cine de San Jerónimo, que tenía, también estuve ahí echando cine, estuve también en arco, o sea que yo ya me dediqué a la cosa del cine. Cuando fui a Sevilla, pues me vine y me coloqué ahí en el cine, en la calle Trajano, me coloqué en el cine, pero resulta que salía muy tarde y no tenía yo ni coche ni motina, y de día estaba yo colocado en un taller de electricidad en Santos Muñoz. Y entonces, claro, me tenía que levantar muy temprano y acostarme muy tarde, y no había medios y entonces dejé lo del cine y ya me dediqué a la cosa de electricidad. También debido al arco voltaico, pues me afectó a la vista, y no estoy muy bien de la vista debido a eso, a la luz esa que daba el arco ese, que daba una luz muy fuerte, y me afectó algo la vista, y ahí es donde está, pero vamos. Gracias a Dios no estoy mal del todo.
y ya De está. memoria, de memoria. Memoria está bien. ¿Cuántos años tienes tú ahora, Tito? Yo tengo 86. 86. Sí. Pero parece que me he recuperado de la memoria. Parece que me he puesto mejor de antes. Ha estado malo hace poco, ¿no? He estado malo. Se operó de la vesícula. Me en septiembre, operaron de septiembre. la vesícula, pues estaba fatal y ya de entonces pues ya me he puesto mejor y ahora me han operado también de la vista, porque de la- estaba operado de catarata, De la atención ocular. pero me han operado de la atención ocular, de la vista me han operado y estoy bastante mejor, me han mandado unas gotas, un tratamiento, 4 gotas diarias, porque eso tiene poca solución, pero no pierde, esa gota es para evitar que no pierda visión, que se mantenga la atención, porque como con las gotas no te bajaba la atención, pues entonces dice esto lo mejor es operar de la atención y ya te queda con la misma visión que tienes y no te sube ya la atención. Ah, Y entonces estoy pendiente de lo que tengo que ir, el día 23 tengo que ir a que me vea la doctora, a ver cómo va, porque me cogieron, me parece que 5 o 6 puntos en el ojo derecho. Y claro, ha estado muy fastidiado porque me costaba mucho trabajo pestañear debido a eso, pero ya, gracias a Dios, me lo han quitado y estoy mejor. Y ya, y bueno, ya hermanos, algunos hermanos tuyos han muerto ya, ¿no? sí, han muerto tres hermanas. No, y no, no, uno está aquí. han muerto dos hermanas y un hermano. Y un hermano. Y ya nada más que queda tú. Pues quedo yo y la otra Rosario, que es la más pequeña. Que es lo que vemos que da gracias a Dios y nos podemos ir defendiendo todavía. Ya la Maruja y la Dolores murieron también Sí, murieron. con los 70 y tantos, unos 90 años, ¿no? Sí, ¿Qué edad tenía de los 90 y cuánto? 93 o 94 tenía y la otra tenía 87, 88. 87, 88. Y abuela Camila murió con 84. 84 años cumplidos creo que tenía 84, cuando murió ella. Y abuelo también con 80 y tanto, ¿no? Y el abuelo también tenía 82, me parece que tenía 83. Sí. Y el- Murieron unos seguidos de otros, ¿verdad? Sí, murieron Tiene que... en muy poco tiempo murieron. Se llevarían Bueno, en mes y medio murieron tres, que fue mi madre, mi suegra y mi padre. En mes y medio por ahí murieron. los tres. Los tres murieron. Sí, en muy poco tiempo. Vamos, eran, Entonces no había los adelantos que hay hoy en día tampoco. pero eran ya personas mayores. ¿no? Ya Murieron eran mayores, con esa edad antes duraban menos tiempo que ahora. Ahora hay más adelanto, más cosas y se mantienen mejor que antes. Y antes no había los medios que Claro, hay ahora. hoy en día estamos avanzados. Hoy estamos avanzados todos, tanto la ciencia médica como la medicina y todo eso. Y antes no existía casi nada de eso. Había muy pocos especialistas y los pocos que había pues no sabían lo suficiente, pues no tenían los estudios que tienen hoy en día. Hoy en día te sacan, de una radiografía te sacan 40 cosas. Ah, Y ahora no. bueno, aquí está tu hermana también. ¿Tú te acuerdas algo de abuela Camila? Yo no me acuerdo. Ella no. De las cosas esas de los que ayudaba a la gente. Tú eras la más chica, ¿no? Sí, no, Pero sí, me acuerdo que fue al campo, que una mujer se había puesto. Entonces ella avisó a uno que decía aquí Fermín, no, Delfín. Ah, Delfín. Entonces los llamó, dice, anda, Delfín, que una mujer se ha puesto mala en el campo. Vamos a ir. Entonces fue Delfín con ella, por la mujer del campo, y se la traía al pueblo. Y entonces ya en el camino, Delfín, para usted, que ya van a ser niños. Entonces cogió y encendió la luz del coche. Enciende usted la luz del coche. Y entonces en una cuneta tuvo un niño Oh, y lo estuvo recogiendo. Y en fin, eso las cosas que siempre. había antes. las cosas que había antes. Antes y ella todo lo que le daban en el campo, ya cogía y lo daba todo. No. No, pero había mucha necesidad y entonces me acuerdo una vez que habló el señor Cristóbal con mi padre para ir por pan a Prado del Rey.
y saldrían a las 12 de la noche por ahí en Bestia y despertaron otro día por la mañana cada uno con 2 taleras de pan. Pero todo esto en secreto, que nadie supiera que teníamos pan. Y trajeron, tuvieron toda la gente. Entonces, como la abuela se dedicaba a eso, pues estaba muy atendida. La abuela, con esa gente le daban mucho, entonces cogían muchas veces y le daban vale para el pan, para sacarlo de toda la manera que le llamaba, o ese de cotoño. Entonces le daban unos vales para sacar pan. De toma Camila, le daban 4 o 5 vales en aquel tiempo para que sacara el pan, y le daban de todo, le daban garbanzos, le daban huevos. Pues, entonces los guardias civiles que iban por los campos, la gente recogían y le daban de todo. Además tenían ellos, particularmente, que no sabía nadie, tenían ellos a media con el que le tenía cosas. Entonces había veces cuando nació Garoña, el cabo de la Guardia Civil que había aquí, nació un hijo que le pusieron Antonio por el padre, que ese fue director en el Hospital de la Macarena, ha estado de director, Antoñito que decíamos, el médico ese, y llegó a ser director ahí en el Hospital de la Macarena, y era hijo del cabo Garoña, que era unos años muy malos, que decían que era muy malo el cabo porque pegaba, castigaba, claro. Es que era una época que lo que hacíamos, cuando no había que comer, pues la gente tenía que robar, tenían que hacer algo, claro. Y entonces, como autoridad que era, se quejaba y tenía que hacer justicia, a lo mejor se pasaba algunas veces, ¿no? Y las personas que estaban con animales, con las cabras, con los campos, tenían que meter los trigos, claro, y ellos... La gente se hablaba, pero es que el hombre estaba para poner orden. Para poner orden, pues si no, claro. Si no, la gente se claro, y eran unos años muy malos, pero vamos, a la abuela le daban mucho por ahí. Cuando alguna civilera tenía algún crío de eso, a lo mejor el chiquillo iba de la primera comunión y todavía iba a jugar para vestirlo, porque la mujer lo que quería que fuera para charlar y así, entonces le regalaba muchas cosas, tenían ellos mucho de todo. Ahora tenían de todos los guardias y se lo daban a ella. Y se lo daban, y la abuela pues iba allí y le regalaban muchas cosas, y eso le daban vales para sacar pan. Entonces el pan que había era de racionamiento, eran unas cartillas que había, y entonces que ibas tú con la cartilla y te daban 2 o 3 bollos de eso y te los picaban y ya no podías sacar más pan hasta el otro día. Entonces la abuela mejor tenía pan bastante. Tenía, porque le regalaban a ella los tickets esos ellos tenían de sobra. De sobra los guardias civiles. Y se lo daba a la abuela, le daban garbanzos, le daban de todo. Eran unos años muy malos. En aquella época es que no había nada que comer, no había nada. Recién terminaba la guerra, eso, y entonces había mucha necesidad de lo que había. Y la gente tenía muchos hijos, muchos críos, no los podía alimentar, tenía que andar descalzo. Pues yo me acuerdo de chiquillo que conmigo que jugábamos a la pelota, tenían 14 o 15 años y estaban descalzos y tenían los pies como los animales muy duros. Cogían y pisaban un cristal y se cortaba, pero no salía sangre ni nada, porque era una dureza lo que tenía, una corteza ahí que no se le veía la raja así pero para llegar a la sangre le faltaba, porque lo suyo hubiera sido abuela, que lo hubiera contado, pero claro, en aquella época no había quien la iba a grabar ni nada. Obviamente en aquella época no. Ella sí hubiera tenido buenas anécdotas que contar, porque lo difícil que era para tener niños en aquella época, se le morirían niños y pasarían muchas cosas. Pasaban muchas cosas, morían mujeres de parto a lo mejor, porque no daba tiempo, porque venían muchas veces los médicos de Villamartín, don Andrés y don Luis Mozo, que eran 2 hermanos, dedicaban ellos, que por cierto uno de ellos murió, era cuando lo primero la Vespa, compró una Vespa, pero que era don Andrés, y cogieron, iban para Sevilla, y por los garzos por ahí en una curva, pues chocó con un coche y murió uno de ellos. Y detrás venía el otro hermano con la familia en un coche, ya, pues quiso ir en la Vespa. Cuando llegó allí se encontró que estaba allí la Guardia Civil custodiando lo que había muerto. Entonces llegó él y dijo que era su hermano, que se lo llevaba para Villamartín. Entonces la autoridad, la Guardia Civil, le dijo que no podía levantarlo, que era
había muerto un cadáver que no lo podía llevar, ¿eh? Y dice, no, es que soy médico. Y dice, sí, pero es que usted no puede certificar que han muerto porque el médico soy yo y yo soy el que lo tengo que certificar. Así que lo cogió un muertito y de los trajo a él. Porque nosotros sí, el guardia civil, pero usted no puede decir que ha muerto. Aunque esté muerto, tiene que decir el médico. Y como era médico y era hermano, pues cogió y se llevó al hermano para Villamartín muerto. Cuando llegó ahí el juzgado y preguntaron por el cadáver, y dijeron, no, es que se la ha llevado, pues dice que estaba vivo todavía, el hermano que es don Andrés, que es médico, y dice que estaba vivo. Entonces, dijeron, no podemos hacer nada. Entonces, y ha dicho el médico que estaba vivo y no estaba vivo, pero es el único que podía certificar que estaba vivo. El que era médico. Poder para podérselo llevar. Y cogió y se lo llevó a Villamartín. Espera que era don Andrés que murió, don Luis, pero ellos eran dos hermanos, don Andrés y don Luis Mozo, que le decían, y se lo llevaron. Y esa es la historia que había antes, que había muy pocas cosas que contar, nada más que mucha necesidad, que lo que había antes. Y poco trabajo, poco trabajo y poco cosas de comer, y los pobres que iban por ahí a coger tagardina o coger leña para venderla o espárragos o lo que. Había la gente en las cunetas comiendo hierbas, ¿no? Claro, cogía ahí, había unos cardos que se criaban en las cunetas que alguna vez nosotros sí nos gustaba, le ponía la lengua, le ponían unos como azul, pero estaban muy buenos, los cardos aquellos estaban muy buenos y se criaban mucho en las cunetas y eso. Pero no había, es que no, aunque había veces que tenía dinero, pero ahora no tenía artículo tú. Tú tenías dinero para comprar pan, pero ahora no había pan. Y tú tenías a lo mejor 5 duros en aquel tiempo, 10 duros, vamos a comprar un kilo, medio kilo de pan que le decían, pero como no había pan, a ver qué hacía. Porque el abuelo cuando fue que estuvieron toda la noche en una bestia subido para traer 2 panes grandes que serían los 2 panes serían 3 o 4 kilos de pan, pero unos panes muy grandes, y fueron allá a Prado del Rey, donde fueron por el pan, que llevaron toda la noche entera subiendo una bestia para traer pan, y ahora la abuela no quería que supiera que nosotros teníamos pan, porque la gente lo pedía, ¿no? Y la abuela tenía un baúl y guardaba el pan, lo guardaba en el baúl. Pero yo me sentaba en el suelo y con un alambrito me ligaba a darle hasta que saltaba y cogía pan y cortaba ahí una rebanada de pan y me lo comía. Y decía la abuela, yo no sé, aquí hay duende. El pan estaba casi entero y falta la mitad, y decía al abuelo, pero coño, a mí qué me dice, yo estoy aquí ni yo ando con ese. Y no podía creer ella que yo con un alambrito me liaba hasta que saltaba del baúl y lo volví otra vez de rey y me comía yo el pan. Y decía, bueno, la llave la tengo yo aquí en el bolsillo. El delantal tenía ella un pañuelo y tenía la llave aquí liada. Mi abuelo que decía de que ponía el vino al lado de la tinaja y para que le ponga fresco, no había frigorífico ni nada. No había frigorífico, y cuando veníamos ya de Sevilla veníamos muchas veces y a mí me gustaban mucho los espárragos. Cuando sabía que yo iba a venir de Sevilla aquí para verlo a ellos, pues iba por espárragos ahí muy temprano y llegaba a cerca de la Garrubilla buscando espárragos para hacerme una sopa que me gustaba a mí mucho. Y cuando venía decía, te voy a echar un vasito de vino, que lo compro yo a Barranco, que ese vino es buenísimo. Ese vino está, como coño, está frío, de frigorífico y nada. Y lo podía entrar de la tinaja y cogía la temperatura de la tinaja y decía que estaba helado. Y estaba más caliente que yo decía que sí, que estaba bueno. Esto es carne de perro, esto es el mejor vino, el más fresco que hay. No había frigorífico ni nada. Frigorífico no había nada. Y luego había una bombilla de 15 bujías que les daban y por la tarde venía a las 8, no había luz hasta que no llegaba a las 7 o las 8 de la tarde que encendía las luces del pueblo y encendía las luces en las casas y está. Una bombilla, que lo que había una bombilla porque apenas daba luz. Y agua tampoco, iban la gente al pozo a lavar. Iban por agua a los pozos cercanos del pueblo. A Perilla, iban la gente por el agua y las muchachas para distraerse y eso, pues cogían un cántaro y iban a Perilla cualquier cosa para salir, porque no había dónde salir, y para cantar y iban
Y a mí muchas veces me invitaban ellas, me decían, Pepe, ven con nosotros, vamos y Esperilla, y iban cantando y venían con el cántaro del agua cuesta de Esperilla, fíjate, hasta llegar aquí con el cántaro de agua. Y algunas cogían unos cántaros muy grandes, que había 2 o 3 clases de cántaros, pero algunas cogían un cántaro muy grande y ahora cuando lo llenaba no se lo podía poner en el cuadril, porque era muy grande, pesaba mucho, claro, no podía, tenía que vaciar la mitad del agua. Y eso es lo que había en aquel tiempo, no había otra cosa más que esta. Tiempo difícil, hoy lo tenemos más fácil todo, ¿verdad? Hombre, hoy está todo El agua, fácil, la luz, todo más la fácil. luz y el agua y todo, y ahora los niños saben mucho también, pero los maestros están más preparados también, y hay muchos medios para que los chiquillos aprendan, y antes no. Antes un chiquillo, a lo mejor el maestro, como teníamos nosotros un maestro que era relojero, y el tío dedicaba más a arreglar los relojes que a cuidar a los chiquillos allí. Eso. Don Luis, uno que había aquí, y estaba siempre arreglando relojes, y los chicos estábamos allí sentados en la banca, pero no hacíamos nada más que allí, si jugábamos, dábamos mucho ruido, pues nos castigaba o lo que fuera. Y es lo que hacían los maestros, ni sabían ni podían, ninguna de las dos cosas. Y es lo que había. No había otros medios nada más que eso, ¿sabes? Que te hagas una foto. Y ahora hay de todo. Hay de todo más cómodo. Hay muchas cosas de comer, de beber, de todo. No falta de nada. Están más alimentados y están mejor preparados. Y antes no. Antes resfriaba uno y no había nada. Te ponía una piedra caliente que lian un trapo, te ponían los pies para que no te enfriara, y eso es lo que ponían los chinos que ponían. Cualquier cosa. No había medicina. No había medicina apenas, no había medicina, no había nada. Y si te mandaba algo, allí el farmacéutico hacía, cogiendo un vaso, hacía una cosa y te lo liaba. Te lo liaba en un... Te toma esta gota esta. Antes se moría la gente, por cualquier cosa se moría, ¿verdad? Cualquier dolor que le daban. Cualquier dolor, como no sabía qué es lo que era, ni entendíamos, ni sabíamos, pues yo me acuerdo que contaba una de nota, don Miguel Polo, uno que fue del barrio Alto, no sé quién era, y le mandó una pomada y le mandó una cucharada también de eso, y confundió la cucharada con lo otro, y le echaba... A la cucharada le echaba la crema y se tomaba aquello y se puso mal el cuello, pero hombre, era un bestia. Pero si la pomada es para que te la junte y esto es para como digo usted, una cucharada de crema, no, una cucharada de líquido y la crema aparte, no tiene que ver. Era muy curto, estábamos muy atrasados, además iba a ver el médico y iba asustado y te llamaba un guardia, ahora te asustaba también, porque estaba todo el mundo atemorizado y asustado porque no sabía nada, ni de nada, ni nada. Pero yo me acuerdo que por el cuartel de Guardia Civil, por la puerta no pasaba en aquel tiempo nadie. Pasaba los más lejos, yo me acuerdo que pasaba Curro Romano, don Miguel, don Próspero, otro más y yo, 3 o 4 pasaban ¿por qué? Porque el guardia estaba en la cena, estaba allí en la puerta y cuando pasaba uno lo llamaba. ¿Tú de quién eres? ¿Y tú dónde vas? ¿Y tu padre y tu madre? A mí no. A mí cuando me llamaban era para hacerme así en las manos. Le dije yo que había uno que era heredia. Y digo, pues yo que me duele y así, el tío se pega unos pellizcos, el hijo de la gran puta. ¿Por qué te hacía esto? ¿Eh? ¿Por qué te lo hacía? Eran así. Eran así, por hacerte daño algo. Te dije que te sentara. ¿Eh? Y te sentaba allí con él, que no quería yo sentarme ni nada, pero cuando pasaba alguno que podía, porque pasaba otro, no le podía decir, tenía que ser uno, ¿no? A mí o un chiquillo o un familiar de alguno, pero muchas cosas no puedo, le decía al padre o la madre, ¿no? Y ahí yo me acuerdo, yo ya era grande, y pasaba muchas veces yo por el cuarto, ven acá para acá, ven, ¿qué película es la que hay? ¿No? Que estaba en un banco, uno de esos que había allí, que no estaba todavía, no, se sentaba allí, y decía, siéntate aquí, y el hijo de la gran puta me estaba pegando pellizcos, haciéndome cosas, el hijo de la gran puta, que yo ya me voy ya, hombre. Qué malo eran. Qué malo. Heredia ese y otro más que había, 2. ¿Garoña era el otro? No, Garoña era el cabo. Me acuerdo yo una vez de uno que se ahogó en Las Peñas. Uno se ahogó en Las Peñas.
Y entonces había aquí un cabo, un jefe de puesto que era un cabo primero de la Guardia Civil, le decían Cañino, no sé, era muy delgado. Y entonces estábamos en el Pozo de la Calle, en Nervada, desde que era del Señor Pijorro, que entonces lo tenía bonito bastante, tenía eso, y estábamos allí, era en agosto, estábamos allí charlando y eso. Y ahora llegó un guardia y el cabo dice, venga, todos los que hay aquí al cementerio, porque traían al ahogado, lo traían en una bestia, una angarilla atravesada para descargarlo. Y yo dije, me cago, tío, el mío que me deja miedo. Y cogí por el callejón ese Pijorro que le dicen, y yo me volví, dije, y yo más o menos quito, pero me vio el guardia, me vio que me volví. Y dije, tú vas a ver, y le dije al cabo, déjalo que se vaya, que este es un enterado, después va a poner allí al cuartel, va a enterar este otra vez, el hijo de la gran puta. Y entonces yo cogí, entonces estaba yo ya tenía estaba yo en el cine, y entonces el cine lo llevaba un tal dorado que era de Bondo, y él era compadre del teniente de la Guardia Civil de Bondo. Entonces lo llamé por teléfono, entonces no había teléfono ninguno, no había nada más que la central, que había un teléfono más, la central lo llamé, y le puso la cuñada, digo que soy Pepe, el operador aquí de Espera, quiero hablar con José Dorado, para que no mande la película, porque me ha pasado esto, que no traía Coronel la película, entonces la película la traía Coronel en un cajón para no usarla aquí. Digo que no, porque este me va a meter preso, este me ha dicho que... Y bueno, pues espérate un poquito, ahora te vamos a llamar, que voy a hablar yo con él. Entonces la mijilla estaba ahí tomando una copa con el teniente, el compadre de allí, que tiene un bar, ¿sabes? Y me llamó y dijeron, sí, está aquí esperando que tú lo llamaras. Pues dice, mira, que ha dicho mi compadre que tú te vayas a tu casa y cuando vayan por ti que diga a tu madre que no sabe dónde está, que él va a hablar con el cabo de la Guardia Civil de Pérez. Hablaría y no fue nadie en mi casa. No fue nadie. No fue nadie. ¿Y no te habían metido en el cuartel preso allí? Pegan y todo. Por nada, que no hiciste nada, por ver. Que me aburré porque íbamos, coño, para descargar un tío, 15 o 20 tíos para descargar uno que había jugado. Pero el tío, después al otro día me vio en la esquina camino que estaba allí. Ven acá para acá. Tú que eres una enterada, o te había pegado una patada a los huevos que vas a romper la esquina aquella. Y yo no había testigo ni nada, yo no podía decir nada porque el tío podía decir que yo había insultado, claro, porque el tío no había nadie. Y yo callado, entonces después lo conté, lo conté a este Dorado, no, tú no te preocupes, que a ti no te van a llamar más nada, ni te van a llamar más nada. Si no, el tío me mete en mi preso y todo, porque hacía muchas cosas en aquel tiempo, tenía mucha autoridad, a Guardia cogía un día y hacía lo que quería, a mí por menos más que yo llamé a ese y ya por ahí me salvé. Pero el tío me miraba, el hijo de la gran puta me miraba, cuando pasaba yo por el pie me miraba el tío de arriba abajo, diciendo como haga lo más mínimo de la gran puta te vamos a meter peleando. Y ese era bajito, el teniente de la Guardia era, no sé cómo era bajito como fue el guardia, y él sería de algún familiar, tenía que tener una talla, y los que eran así, pues tenían preferencia. Que le habló, por cierto, le habló a una hija de la que tenía la poza ahí en Bono, que era familia de esta gente de Cortinales. Una muy guapetona que venía ella aquí, era teniente de la guardia. Él habló unos jueves después, yo que venía muchas veces aquí a Feria, y él tenía la posada había en Bono. La tenía que yo cuando estaba en Bono echando cine yo me quedaba allí en la posada, yo paraba allí, yo me venía, algunos días me venía, pero como no había medio para venir para acá, pues si alguno agarró un coche o lo que venía, me venía yo y después los amarillos me iban. Yo estuve allí en Bono cerca de un año, estuve yo ahí echando cine allí en Bono, de Dorado, la paraba yo en el Badaguaera que decía, y ese que tenía la pensión.
era subiendo a la derecha, o como que le decían ahí. Y ahí paraba yo, ahí estaba yo, siempre estuve yo, en 8 meses estuve yo ahí. Sí que celebra. Y la otra es una carpeta de la fe. Bueno, pues vamos a dar por terminar la entrevista, ¿no? O nada de ello.